En la madrugada del 17 de febrero de 1943, cuando el frío del invierno alemán convertía el aliento en cristales y las prisioneras se apretaban bajo mantas raídas, Irena Kowalczyk, una resistente polaca de 22 años, despertó con el sonido inconfundible de botas sobre la nieve endurecida. Las luces de los reflectores atravesaron las ventanas del barracón, 5 como cuchillos blancos, mientras el olor a desinfectante industrial se mezclaba con el miedo colectivo que impregnaba cada rincón de Ravensbrück. Cuando las guardias de las Schutzstaffel arrastraron a 5 mujeres hacia el edificio médico. Irena presionó contra su pecho el pequeño diario que había confeccionado con papel robado de la fábrica de municiones, decidida a documentar el experimento más atroz jamás realizado sobre mujeres prisioneras en territorio del Tercer Reich. Esta es la historia de cómo un grupo de prisioneras transformó su sufrimiento en el testimonio que finalmente condenaría a sus torturadores en Nuremberg. Suscríbete ahora para descubrir el código secreto que estas mujeres desarrollaron y cómo sus notas escondidas sobrevivieron a las llamas que debían destruir toda evidencia. El campo de concentración de Ravensbrück no aparecía en los mapas oficiales distribuidos entre la población civil alemana, a pesar de que se erigía a menos de 90 kilómetros de Berlín, en las orillas del lago Schwedt. Sus alambradas de púas, torres de vigilancia y crematorio habían sido construidos por prisioneros varones trasladados desde Sachsenhausen en 1938, y para el invierno de 1943, más de 15.000 mujeres sobrevivían hacinadas en espacios diseñados para albergar a la tercera parte. Judías, gitanas, testigos de Jehová, opositoras políticas y resistentes de toda Europa, se convertían en números tatuados bajo el mismo sistema que reducía a seres humanos a estadísticas en un registro que la Schutzstaffel mantenía con meticulosa precisión alemana. Irena Kowalczyk había llegado a Ravensbrück en el otoño de 1942, después de que la Gestapo descubriera su participación en la distribución de prensa clandestina en Varsovia. Con su cabello oscuro, ahora rapado, y un triángulo rojo cosido sobre su uniforme rayado que la identificaba como prisionera política, Irena había perdido 25 kilogramos desde su captura. Sus manos, antaño delicadas y propias de la estudiante de medicina que había sido, mostraban ahora las cicatrices y callosidades de 10 horas diarias trabajando en la fábrica de municiones Siemens que operaba utilizando mano de obra esclava del campo. Lo que distinguía a Irena no era solo su formación médica interrumpida, sino su memoria fotográfica y su capacidad para documentar con precisión clínica. Estas cualidades la habían convertido en un activo invaluable para la red clandestina de resistencia dentro del campo. Un grupo de mujeres que, incluso bajo condiciones de vigilancia constante y brutalidad cotidiana, mantenían la determinación de sobrevivir para testimoniar. Aquella madrugada de febrero, mientras las 5 mujeres seleccionadas eran conducidas hacia el edificio médico, Irena sabía exactamente lo que les esperaba. Desde octubre del año anterior, el doctor Karl Gebhardt, cirujano personal de Heinrich Himmler y profesor de la Academia Médica Militar de Berlín, había estado realizando una serie de experimentos supuestamente diseñados para evaluar la eficacia de las sulfonamidas en el tratamiento de heridas de batalla infectadas. En la práctica, esto significaba que jóvenes polacas, principalmente miembros de la resistencia, eran sometidas a operaciones deliberadamente brutales. Sus piernas eran abiertas, los músculos destrozados, fragmentos de madera y cristal introducidos en las heridas, y bacterias como estreptococos y gangrena gaseosa cultivadas directamente en sus cuerpos. Las llaman Kaninchen, susurró Sofía Bednarek, una prisionera checa que compartía litera con Irena. Conejos, como si fueran animales de laboratorio. El Barracón 5, donde Irena había sido asignada, albergaba principalmente a prisioneras políticas polacas y checas. A diferencia de otros barracones supervisados por capos particularmente crueles, el suyo estaba bajo la responsabilidad de Elsa Krüger, una comunista alemana encarcelada desde 1934 que, dentro de los estrechos márgenes posibles, intentaba proteger a las mujeres bajo su supervisión. Tenemos que documentarlo todo, había dicho Elsa durante una reunión clandestina semanas atrás. Nombres, fechas, procedimientos, resultados, todo lo que pueda servir como evidencia cuando la guerra termine. En ese momento, con el ejército alemán todavía ocupando gran parte de Europa, hablar de la derrota del Reich parecía una fantasía. Pero estas mujeres, conectadas a redes de resistencia antes de su captura, entendían mejor que muchas la verdadera situación militar. Irena se deslizó silenciosamente de su litera, teniendo cuidado de no despertar a las otras 3 mujeres que compartían el espacio diseñado para 2 personas. Se dirigió hacia la pequeña ventana que daba al patio central. Desde allí podía ver el edificio médico, una estructura de ladrillo rojo con ventanas tapiadas que las prisioneras llamaban el matadero. Las 5 mujeres seleccionadas esa noche
pertenecían al mismo transporte desde Lublin que había llegado 3 días antes. Jóvenes, relativamente saludables a pesar de las condiciones del viaje, y con piernas intactas, perfectas para los experimentos que el Dr. Gebhardt justificaba como necesarios para el avance médico y la victoria final. Mientras observaba, Irena recordó su propio entrenamiento médico en la Universidad de Varsovia, el juramento hipocrático, la promesa de no hacer daño, los principios éticos que sus profesores habían enfatizado como el fundamento mismo de la medicina. Ahora, médicos con formación similar utilizaban sus conocimientos no para curar, sino para infligir sufrimiento científicamente calibrado. El procedimiento seguiría un patrón que Irena ya había documentado en 23 casos anteriores. Las mujeres serían anestesiadas, aunque con dosis mínimas para economizar recursos. Sus piernas serían abiertas lateralmente con incisiones de aproximadamente 15 centímetros. Los músculos serían separados hasta exponer el hueso. Fragmentos de madera, vidrio, tierra y ocasionalmente metal oxidado serían introducidos en las heridas. Algunas recibirían cultivos bacterianos directamente. Luego las heridas serían cerradas. Y solo entonces comenzaría el verdadero experimento. Determinar qué tratamientos antibióticos funcionaban mejor si alguno lo hacía. Algunas mujeres recibían sulfonamidas, otras tratamientos experimentales y un grupo de control no recibía nada, permitiendo que la infección avanzara sin intervención. Todo meticulosamente documentado en cuadernos que el personal médico de la Schutzstaffel mantenía con el mismo cuidado que podría esperarse en cualquier hospital universitario. La temperatura había descendido a 15 grados bajo cero esa noche. El vapor escapaba de la chimenea del crematorio, donde los cuerpos de las prisioneras que no habían sobrevivido el día anterior se convertían en cenizas. Irena se preguntó, no por primera vez, si su propio cuerpo terminaría allí, reducido a humo y fragmentos óseos demasiado pequeños para contar una historia. De repente, una mano se posó suavemente sobre su hombro. Irena se tensó, pero era solo Elsa. «Están llevando a más», dijo la capo en un susurro casi inaudible. «5 del transporte de Lublin», respondió Irena. «Necesitamos sus nombres. Intentaré averiguarlos mañana en la enfermería». Elsa asintió y miró hacia la ventana. «El doctor Sontag está aquí esta noche». Irena sintió que su estómago se contraía. El doctor Rolf Sontag era particularmente temido, incluso entre el personal médico de las Schutzstaffel. A diferencia de Gebhardt, que mantenía una fachada de detachment científico, Sontag disfrutaba abiertamente del sufrimiento. Las prisioneras que sobrevivían a sus procedimientos contaban que a menudo operaba sin anestesia, afirmando que los gritos ayudan a evaluar el umbral de dolor. «Deberíamos intentar dormir», murmuró Elsa. «Mañana será un día largo en la fábrica». Pero dormir resultaba imposible para Irena. En lugar de eso, extrajo su diario improvisado del escondite entre el colchón y la estructura de la litera. El papel era fino, robado hoja por hoja de la fábrica Siemens, y la tinta era un compuesto que Sofía había creado mezclando ceniza del crematorio con grasa robada de la cocina. La escritura resultante era apenas visible, lo que proporcionaba una capa adicional de seguridad. En la oscuridad casi total, guiándose solo por el tacto y años de práctica en escritura, Irena documentó lo que había visto. 17 de febrero, 1943, 0200 horas. 5 nuevas seleccionadas para experimentos, transporte de Lublin. Edades estimadas entre 18 y 25 años. Dr. Sontag presente. Temperatura exterior, 15 Grad. Vistas entrando al edificio médico, ninguna ha salido al momento de esta entrada. Esta información, aparentemente clínica y desapasionada, era su forma de resistencia. En un sistema diseñado para deshumanizar, el acto de documentar nombres, edades, historias personales, era una afirmación de que estas mujeres eran seres humanos, no números, no material experimental. Al amanecer, el sonido estridente de la sirena arrancó a todas las prisioneras de cualquier descanso que hubieran logrado encontrar. El appel, el pase de lista diario, era una tortura en sí mismo. Independientemente del clima, todas las prisioneras debían formarse en filas perfectamente alineadas y permanecer de pie, inmóviles, mientras las guardias contaban y recontaban. Ese día, como tantos otros, 5 mujeres faltaban a la formación. Las recién operadas permanecerían en el edificio médico, al menos durante los primeros días, mientras los médicos documentaban el progreso inicial de las infecciones inducidas. Irena formó junto a Sofía y el resto de su barracón, temblando en el frío brutal mientras la escarcha cubría sus uniformes rayados insuficientes para el invierno alemán. Frente a ellas, la Oberaufseherin Johanna Langfeld, supervisora jefe de Ravensbrück, observaba con su característica expresión impasible. Langefeld era un enigma entre el personal de la Schutzstaffel femenino.
A diferencia de muchas guardias como Dorothea Vince, conocida por soltar a su perro contra las prisioneras por diversión, Langefeld ocasionalmente mostraba pequeños gestos de humanidad. «Bloque 5, prisionera faltante», anunció una guardia. Un murmullo recorrió la fila. Todas sabían lo que significaba. Alguien había muerto durante la noche, o, peor aún, había intentado esconderse, lo que resultaría en un castigo colectivo. «Número 2783», continuó la guardia, consultando su lista. Irena contuvo la respiración. Ese era el número de Marian Radomska, una joven de 19 años que había llegado con ella desde Varsovia. Marian había estado tosiendo sangre durante días, claramente sufriendo de tuberculosis avanzada, pero sus súplicas por atención médica habían sido ignoradas. «Muerta esta mañana», intervino Elsa Lacapo. «El cuerpo está en la enfermería». La guardia hizo una anotación y continuó. No hubo pausa ni reconocimiento de que una vida humana había terminado. Solo una marca en un cuaderno, un número que ahora podía ser reasignado. Después del apel, las prisioneras fueron divididas según sus asignaciones laborales. Irena, como parte del contingente asignado a la fábrica Siemens, marchó junto a cientos de otras mujeres hacia el complejo industrial adyacente al campo. Era uno de los destinos más codiciados, no porque el trabajo fuera menos agotador, sino porque las instalaciones estaban calefaccionadas para proteger la maquinaria delicada. La fábrica producía componentes eléctricos para equipos militares, desde radios hasta sistemas de comunicación para tanques y aviones. El trabajo requería dedos ágiles y buena vista, habilidades que Irena poseía gracias a su entrenamiento médico. Estaba asignada a la sección de montaje final, donde los componentes más pequeños eran ensamblados en unidades completas. Lo que la administración de Siemens no sabía o pretendía ignorar era que esta concentración de mujeres inteligentes y técnicamente capacitadas había creado una de las redes de resistencia más efectivas dentro del sistema de campos. Ingenieras, científicas, médicas y operadoras de radio capturadas estaban utilizando sus conocimientos para sabotear sutilmente la producción. 30 segundos, murmuró Elena Wojcik, una ingeniera eléctrica polaca que trabajaba en la estación contigua a Irena. Este era su código para indicar que había alterado los valores de resistencia en una serie de componentes, asegurándose de que fallarían exactamente cuando más se necesitaran, en el campo de batalla. Irena asintió imperceptiblemente y continuó con su trabajo, manteniendo el ritmo exigido mientras su mente vagaba hacia las 5 mujeres en el edificio médico. Durante el breve descanso para la comida del mediodía, una sopa acuosa con ocasionales trozos de nabo o patata, Irena se encontró con Jadwiga Dzido, una de las conejas originales que había sobrevivido a los primeros experimentos realizados en octubre. Jadwiga cojeaba severamente, su pierna izquierda permanentemente deformada por la infección deliberada y los múltiples procedimientos experimentales. «Las nuevas», murmuró Irena, inclinándose como si estuviera ayudando a Jadwiga con su bandeja. «¿Has oído algo?» Jadwiga asintió ligeramente. «2 ya tienen fiebre alta. Sontag está probando un nuevo cultivo, algo traído del frente oriental». La implicación era clara. Bacterias especialmente virulentas, posiblemente formas resistentes que habían evolucionado en las condiciones extremas del frente ruso. ¿Nombres?, preguntó Irena. Teresa Kowalska, 22 años, María Leshniak, 23, Sofia Kaminska, 19, Anna Novak, 20. Y, Jadwiga dudó, tragando con dificultad, Eva Rosenthal, 18, la única judía del grupo. Irena memorizó los nombres, sabiendo que no podría anotarlos hasta la noche. Protocolo. El estándar para Sontag, incisiones bilaterales, fragmentos múltiples, cultivos directos. Está probando 3 tratamientos diferentes y dejando a 2 sin tratamiento como control. Jadwiga hizo una pausa. Eva está en el grupo de control. Esto no sorprendió a Irena. Los médicos de las Schutzstaffel regularmente asignaban a las prisioneras judías a los grupos de control, garantizando efectivamente su muerte mientras preservaban las vidas más valiosas para datos experimentales continuados. ¿Puedes acceder a ellas? Jadwiga negó con la cabeza. Aislamiento estricto esta vez. Sontag no quiere contaminación cruzada que pueda comprometer sus resultados. El silbato señaló el final del descanso y las prisioneras regresaron apresuradamente a sus puestos. Las conversaciones como esta eran peligrosas, pero vitales para la red de documentación que estaban construyendo. Cada detalle, cada nombre, cada procedimiento formaba parte del expediente que esperaban presentar algún día ante un tribunal. La tarde en la fábrica transcurrió con la misma monotonía brutal que caracterizaba cada día en Ravensbrück. El trabajo repetitivo, la vigilancia constante, el miedo perpetuo.
Para las 8 de la noche, cuando las prisioneras regresaron al campo, Irena sentía que sus dedos estaban a punto de desprenderse de sus manos, entumecidos por el trabajo de precisión y el frío. Durante la cena, otra sopa aguada y un trozo de pan duro que debía durar hasta la mañana siguiente, Irena observó que Elsa conversaba brevemente con una guardia. Este tipo de interacciones siempre generaba sospechas, ya que las capos ocupaban una posición precaria entre los guardias y las prisioneras. Sin embargo, Elsa había demostrado repetidamente su lealtad al grupo de resistencia, utilizando su posición para obtener información y ocasionalmente pequeñas concesiones. Cuando todas regresaron al barracón y las luces se apagaron, Elsa se acercó a la litera de Irena. «Mañana estás asignada a la enfermería», susurró. La Oberaufseherin Langefeld aprobó la solicitud. Necesitan a alguien con experiencia médica para tareas básicas. Irena sintió una mezcla de miedo y esperanza. La enfermería principal era diferente del edificio médico, donde se realizaban los experimentos, pero estaba lo suficientemente cerca para potencialmente obtener más información. Al mismo tiempo, trabajar allí significaba estar expuesta a enfermedades contagiosas con protección mínima. «¿Cómo lo conseguiste?», preguntó. Elsa se encogió de hombros. «Langefeld sabe que fuiste estudiante de medicina. Están cortos de personal después del último brote de tifus». Esta explicación tenía sentido. El tifus había matado a 3 enfermeras prisioneras el mes anterior, y el personal médico de las Schutzstaffel rara vez se acercaba a las pacientes, prefiriendo dirigir los tratamientos desde una distancia segura. «Usa la oportunidad bien», añadió Elsa antes de alejarse. Esa noche, Irena añadió los nombres de las 5 mujeres a su diario, junto con toda la información que Jadwiga había proporcionado. Su escritura era diminuta, casi microscópica, para maximizar el uso del escaso papel. Luego escondió el diario en su escondite habitual y se preparó mentalmente para lo que vería al día siguiente. La enfermería ocupaba un edificio separado cerca del perímetro norte del campo. Como muchas estructuras en Ravensbrück, había sido diseñada originalmente para un propósito diferente, en este caso como almacén, y adaptada pobremente a su función actual. Constaba de 3 salas principales, una para enfermedades infecciosas, otra para lesiones y dolencias generales, y una tercera que servía como morgue improvisada. Cuando Irena se presentó a las 6 de la mañana, fue recibida por la doctora Hertha Oberhauser, la única médica femenina de las Schutzstaffel en Ravensbrück. Oberhauser, a pesar de ser mujer, había desarrollado una reputación de crueldad que rivalizaba con la de sus colegas masculinos. «Tú eres la estudiante de medicina», dijo, observando a Irena con ojos fríos. No era una pregunta. «Sí, doctora. Completé 3 años en la Universidad de Varsovia antes de...» «No me interesan los detalles», interrumpió Oberhauser. «Estarás asignada a cambiar vendajes y administrar medicamentos según las instrucciones. No harás diagnósticos, no tomarás decisiones, no hablarás con las pacientes más de lo absolutamente necesario. ¿Entendido?» «Sí, doctora. Si alguna paciente muere durante tu turno, lo reportarás inmediatamente. Los cuerpos deben ser procesados antes de que la descomposición comience». La forma en que Oberhauser hablaba de seres humanos moribundos, como si fueran productos en una línea de ensamblaje, hizo que Irena sintiera náuseas. La doctora le entregó un delantal manchado y una mascarilla de tela que ofrecía protección mínima contra el contagio. No había guantes disponibles para las prisioneras enfermeras. «Comienza en la sala 3. La enfermera Ingrid te dará instrucciones específicas». La sala 3 era la morgue. Cuando Irena entró, encontró 6 cuerpos alineados en el suelo de hormigón. Entre ellos, reconoció a Marianne Radomska, su compatriota cuya muerte había sido reportada durante el Appell del día anterior. La enfermera Ingrid, otra prisionera alemana, estaba etiquetando los cuerpos con eficiencia mecánica. «Debes verificar que los números coincidan con los registros», explicó a Irena. «Luego ayudarme a preparar los cuerpos para el crematorio». Preparar los cuerpos significaba despojarlos de cualquier cosa útil. Dientes de oro que serían extraídos, cabello que sería cortado para uso industrial, cualquier prótesis o artículo médico que pudiera ser reutilizado. Nada se desperdiciaba en el Reich, ni siquiera los restos de aquellos considerados indignos de vivir. Irena se movió mecánicamente a través de la tarea, tratando de mantener un exterior profesional, mientras internamente honraba a cada mujer, recordando que habían sido personas con nombres, historias, sueños que nunca verían realizados. Cuando terminaron con los cuerpos, Ingrid le indicó que la siguiera a la sala 1, donde las pacientes con enfermedades no contagiosas eran tratadas. Aquí, la mayoría sufría de desnutrición severa, congelación o lesiones resultantes del trabajo forzado o castigos. «Cambiarás estos vendajes según las instrucciones en cada carpeta», explicó Ingrid, señalando una pila de suministros médicos escasos. «La doctora Oberhauser hará su ronda a las 10.
Las instrucciones de tratamiento variaban considerablemente según el valor percibido de la paciente. Las prisioneras políticas alemanas y las criminales comunes recibían cuidados relativamente adecuados. Las eslavas y gitanas recibían lo mínimo. Las judías casi nada, excepto en casos donde formaban parte de algún estudio. Mientras Irena cambiaba un vendaje particularmente desagradable en el brazo gangrenado de una mujer mayor, notó a una guardia joven entrando a la sala. La reconoció como Johanna Weber, conocida por ser nueva y algo menos brutal que sus colegas. La doctora Oberhauser solicita asistencia en el edificio médico, anunció Weber. Una de las sujetos experimentales está teniendo convulsiones. Ingrid miró a Irena. Ve tú. Tienes más experiencia con casos neurológicos. Era una oportunidad inesperada. Irena siguió a Weber a través del patio hacia el edificio médico, el corazón de las atrocidades de Ravensbrück. A diferencia de la enfermería regular, este edificio estaba bien equipado, con instrumentos modernos y suministros abundantes, todos reservados para los experimentos sancionados por Berlín. La guardia la condujo a una sala en el segundo piso. Allí, atada a una cama de metal, yacía una joven convulsionando violentamente. Irena reconoció los síntomas inmediatamente: fiebre extremadamente alta, septicemia avanzada, el cuerpo luchando contra una infección abrumadora. Sóstenla mientras administro la inyección, ordenó Oberhauser, preparando una jeringa. Irena se movió rápidamente, utilizando técnicas que había aprendido para inmovilizar a pacientes durante convulsiones sin causarles daño adicional. Mientras lo hacía, vio el número cosido en el uniforme de la mujer y recordó la lista de Hadwiga. Era Eva Rosenthal, la joven judía asignada al grupo de control. ¿Qué le está administrando?, preguntó Irena, olvidando momentáneamente su lugar. Oberhauser la miró con irritación. Eso no es de tu incumbencia. Limítate a sujetarla. La jeringa contenía un líquido claro que Irena sospechaba era simplemente una dosis letal de algún sedante. No se trataba de salvar a Eva. Se trataba de mantenerla viva lo suficiente para documentar el progreso completo de la infección, pero no permitirle sufrir tanto que sus gritos perturbaran los procedimientos en otras salas. Mientras Oberhauser inyectaba el contenido en el brazo de Eva, la joven pareció reconocer la presencia de Irena. Sus ojos, nublados por la fiebre pero aún conscientes, se fijaron en ella con una súplica silenciosa que Irena había visto demasiadas veces. Ayúdame, haz que termine. Anota en el registro. Sujeto experimental 5, grupo de control, fiebre de 41 grados Celsius, convulsiones tónico-clónicas, administración de solución C a las 10:47, dictó Oberhauser, como si Eva no fuera más que un espécimen de laboratorio. Irena memorizó cada palabra mientras fingía ajustar las correas que mantenían a Eva en la cama. Bajo el pretexto de comprobar su pulso, tomó la mano de la joven y la apretó ligeramente, un pequeño gesto de humanidad en medio de la barbarie clínica. Las convulsiones disminuyeron gradualmente mientras la droga hacía efecto. La respiración de Eva se volvió más superficial, sus ojos perdieron enfoque. Irena sabía que no sobreviviría más de unas horas. Quédate aquí y monitorea los cambios cada 15 minutos, ordenó Oberhauser. Registra el momento exacto cuando los signos vitales cesen. Después de que la doctora saliera, Irena se encontró sola con Eva. Este era un momento raro y precioso, sin supervisión, con una paciente que podía proporcionar testimonios directos sobre los experimentos. «Eva», susurró Irena acercándose. «Eva, ¿puedes oírme?» Los ojos de la joven se movieron ligeramente en dirección a la voz. «Soy Irena. Estoy documentando lo que está sucediendo aquí. ¿Puedes decirme algo que debería saber sobre los experimentos? Cualquier detalle que hayas observado». Eva intentó hablar, pero solo produjo un sonido ronco. Irena humedeció sus labios con un poco de agua de un vaso cercano. «Sontag. Grabaciones», logró articular Eva. «Filma todo. Para Berlín». Esta era información nueva y crucial. Si los experimentos estaban siendo filmados, existía evidencia visual que podría sobrevivir incluso si todos los registros escritos fueran destruidos. «¿Dónde guardan las películas?», preguntó Irena urgentemente. «Oficina. Detrás del laboratorio». Irena continuó haciendo preguntas suaves mientras monitoreaba los signos vitales cada vez más débiles de Eva, obteniendo fragmentos vitales de información. Nombres de asistentes que no había identificado previamente, detalles sobre un sistema de archivado, menciones de visitantes de Berlín que venían a observar los procedimientos. A las 12:32, Eva Rosenthal dejó de respirar. Irena cerró los ojos de la joven con un gesto gentil y registró la hora exacta como se le había ordenado. La solución C había dado a Eva una muerte más misericordiosa que la que habría experimentado sin intervención,
Pero esto ofrecía poco consuelo frente a la injusticia fundamental de su situación. Antes de que Oberhauser regresara, Irena hizo algo extraordinariamente peligroso. Arrancó un pequeño trozo de tela del dobladillo del vestido de Eva y lo escondió en su zapato. Este fragmento, manchado con el sudor febril de la joven, serviría como evidencia física del sufrimiento infligido. Durante las semanas siguientes, Irena alternó entre sus deberes en la fábrica Siemens y asignaciones ocasionales en la enfermería. Esta posición dual le proporcionó acceso a información que de otro modo habría permanecido oculta, y ella documentó meticulosamente cada detalle en su diario cada vez más voluminoso. De las 5 mujeres seleccionadas aquella noche de febrero, Eva Rosenthal fue la primera en morir. Teresa Kowalska y Sofia Kaminska sucumbieron en los 10 días siguientes, sus cuerpos consumidos por infecciones que ningún tratamiento podría haber detenido. María Leshniak sobrevivió, pero perdió su pierna derecha cuando la gangrena se extendió más allá de lo que incluso los médicos de la Schutzstaffel consideraban científicamente valioso. Solo Anna Nowak mostró alguna mejoría significativa, aparentemente respondiendo a un nuevo compuesto que el doctor Gebhardt había estado ansioso por probar. Lo que Irena y las otras mujeres de la resistencia dentro de Ravensbrück no sabían era que, para la primavera de 1943, la marea de la guerra había comenzado a cambiar decisivamente. La derrota alemana en Stalingrado en febrero marcó un punto de inflexión, y por primera vez, los oficiales de la Schutzstaffel comenzaron a considerar la posibilidad de que algún día tuvieran que responder por sus acciones. En abril, Irena notó un cambio sutil pero significativo. Los médicos habían comenzado a alterar sus registros, suavizando descripciones, eliminando referencias a sujetos no tratados y presentando los experimentos como si hubieran tenido propósitos terapéuticos genuinos. Están cubriendo sus huellas, explicó a Elsa durante una de sus conversaciones nocturnas, reescribiendo la historia mientras aún sucede. Con más razón debemos preservar la verdad, respondió Elsa. Nuestros registros pueden ser lo único que sobreviva para contar lo que realmente ocurrió. La resistencia dentro de Ravensbrück se intensificó. Las mujeres desarrollaron un elaborado sistema de códigos y escondites. Fragmentos de papel fueron ocultados dentro de dobladillos, debajo de tablas sueltas, incluso dentro de pequeñas cavidades talladas en las patas de las literas. Cada pieza contenía testimonios, fechas, nombres, descripciones de procedimientos, todo escrito en una escritura microscópica para maximizar la información en el espacio limitado. Para mayo, Irena había establecido contacto con una de las trabajadoras civiles en la fábrica Siemens, una mujer alemana llamada Margarete Buber-Neumann, que secretamente simpatizaba con las prisioneras y estaba horrorizada por lo que había presenciado. A través de ella, pequeños fragmentos de información comenzaron a salir de Ravensbrück, enviados a contactos en Suecia, un país neutral que podía preservar estos testimonios fuera del alcance de la Gestapo. En junio, una noticia extraordinaria recorrió el campo. La Oberaufseherin Johanna Langfeld había sido arrestada por las propias Schutzstaffel por supuestamente mostrar demasiada clemencia hacia las prisioneras. Los rumores sugerían que se había opuesto específicamente a los experimentos médicos. Su reemplazo, Maria Mandel, llegó con una reputación de brutalidad excepcional desarrollada en Auschwitz. Con Mandel al mando, las condiciones en Ravensbrück se deterioraron rápidamente. Las raciones disminuyeron, los castigos se intensificaron y el número de selecciones para experimentos aumentó. Al mismo tiempo, los médicos parecían trabajar con una nueva urgencia, como si estuvieran corriendo contra algún plazo invisible. En julio, Irena logró un acceso breve pero crucial a los archivos del edificio médico. Mientras limpiaba la oficina del Dr. Gebhardt durante su ausencia, descubrió un documento que confirmaba las palabras de Eva. Los experimentos habían sido filmados y las películas enviadas directamente a la oficina de Heinrich Himmler en Berlín. Más importante aún, encontró una carta que revelaba el verdadero propósito detrás de los experimentos con sulfonamidas. No se trataba de avanzar el conocimiento médico para beneficiar a los soldados alemanes, como se había afirmado oficialmente. En realidad, los experimentos habían sido diseñados para exonerar al Dr. Gebhardt de una acusación previa de negligencia médica. En mayo de 1942, Reinhard Heydrich, uno de los arquitectos del Holocausto y protegido de Himmler, había sido herido en un atentado en Praga. Gebhardt, llamado para tratarlo, había rechazado usar sulfonamidas, confiando en métodos más tradicionales. Cuando Heydrich murió por sepsis, Gebhardt fue culpado por algunos círculos de la Schutzstaffel. Los experimentos en Ravensbrück fueron diseñados específicamente para demostrar que las sulfonamidas no habrían salvado a Heydrich, justificando la decisión de Gebhardt retroactivamente a costa de innumerables vidas. Esta revelación añadía una nueva capa de horror a lo que Irena ya había documentado.
Las mujeres no estaban muriendo por la ciencia o por la victoria final, sino para proteger la reputación profesional de un solo médico. En agosto, mientras la situación militar alemana continuaba deteriorándose, los experimentos en Ravensbrück tomaron un nuevo y siniestro giro. Ya no se limitaban a infecciones inducidas, ahora incluían trasplantes experimentales de huesos y músculos, amputaciones injustificadas y esterilizaciones forzadas. Para Irena, quien había estado documentando estos horrores durante casi un año, el impacto psicológico se volvió casi insoportable. Cada noche, después de registrar meticulosamente los sufrimientos que había presenciado durante el día, luchaba con pesadillas que la dejaban jadeando en la oscuridad, cubierta de sudor frío a pesar del calor del verano. No puedo seguir viendo esto, confesó a Sofía una noche. Cada día, cada nuevo horror, está consumiéndome. Debes continuar, respondió Sofía con firmeza. Eres nuestros ojos médicos. Nadie más puede entender y documentar lo que están haciendo con la precisión que tú tienes. Sin ti, solo tendríamos testimonios fragmentados, no la evidencia clínica que necesitaremos después. Irena sabía que Sofía tenía razón, pero el peso de ser testigo se hacía más pesado cada día. Lo que la mantenía funcionando era la creencia inquebrantable de que algún día estos documentos ayudarían a llevar a los perpetradores ante la justicia. En septiembre, un desarrollo inesperado sacudió la red de resistencia. Durante una inspección sorpresa, guardias descubrieron uno de los escondites de documentos en el barracón 8. 5 mujeres fueron arrestadas inmediatamente, interrogadas brutalmente y luego ejecutadas públicamente como advertencia. Este descubrimiento desencadenó una oleada de búsquedas en todos los barracones. Irena, advertida con apenas minutos de anticipación por Elsa, tomó una decisión desesperada. Tragó varias páginas de su diario que contenían los nombres de colaboradoras en la red y escondió el resto dentro de una pequeña cavidad que había creado en la base de un poste de la litera. Los guardias registraron el barracón 5 durante horas, desgarrando colchones, volcando literas, registrando cada centímetro de espacio. Una prisionera del barracón 7 fue descubierta con notas escondidas en el dobladillo de su vestido y golpeada hasta la muerte en el patio, frente a todas las demás como lección. Milagrosamente, el escondite de Irena permaneció sin descubrir. Sin embargo, la red de resistencia había sido severamente comprometida. Las sobrevivientes tuvieron que adaptar sus métodos, volverse aún más cautelosas, desarrollar nuevos códigos y sistemas. Debemos distribuir la información, decidió Elsa durante una reunión clandestina. Si una cae, no debe comprometer todo. De acuerdo con este nuevo enfoque, Irena comenzó a compartir fragmentos de su documentación con otras 5 mujeres de confianza. Cada una memorizaba partes específicas, fechas, nombres de víctimas, nombres de perpetradores, detalles de procedimientos. Si alguna sobrevivía, podría reconstruir al menos parte del registro. Para octubre de 1943, los experimentos oficiales con sulfonamidas habían concluido. El Dr. Gebhardt presentó sus resultados en una conferencia médica en Berlín, afirmando que habían avanzado significativamente el conocimiento del tratamiento de heridas de batalla. No mencionó que este avance había costado la vida de docenas de mujeres jóvenes y había dejado a muchas más permanentemente mutiladas. Sin embargo, aunque los experimentos originales habían terminado, otros nuevos comenzaron casi inmediatamente. El edificio médico nunca quedaba vacío por mucho tiempo. Para el invierno de 1943, la población de Ravensbrück había aumentado a más de 20.000 mujeres, hacinadas en espacios diseñados para menos de la mitad. El tifus, la tuberculosis y la disentería se propagaban incontrolablemente. Los crematorios funcionaban día y noche, y aún así no podían procesar todos los cuerpos, que a veces quedaban apilados como leña junto a los barracones, congelados en el frío del invierno. Irena, ahora asignada casi permanentemente a la enfermería debido a su experiencia, luchaba diariamente contra la desesperación. Sus manos, una vez precisas y firmes, ahora temblaban constantemente, debilitadas por la desnutrición y el agotamiento. Había perdido tanto peso que sus compañeras de barracón a veces no la reconocían cuando regresaba de un turno particularmente largo. Y sin embargo, continuaba su trabajo de documentación. Su diario original se había expandido a 4 cuadernos improvisados, cada uno escondido en un lugar diferente. Los testimonios que había recopilado abarcaban cientos de casos, con detalles que solo un ojo médico podría haber captado y preservado. En febrero de 1944, exactamente un año después de que Eva Rosenthal y las otras 4 mujeres hubieran sido seleccionadas, Irena recibió noticias que le dieron una nueva esperanza. A través de la red clandestina de comunicaciones que las prisioneras habían establecido con el mundo exterior,
supo que la Cruz Roja Internacional estaba presionando para obtener acceso a los campos de concentración, incluido Ravensbrück. Si logran entrar, debemos tener la documentación lista, dijo a Sofía. Testigos preparados, evidencia organizada. ¿Y si destruyen todo antes de permitir la inspección?, preguntó Sofía. La pregunta era pertinente. Ya habían observado signos de que las Schutzstaffel estaban limpiando aspectos del campo, mejorando temporalmente las raciones cuando visitantes oficiales estaban programados y ocultando a las prisioneras más visiblemente enfermas o abusadas. Entonces debemos encontrar formas de sacar la información, respondió Irena, antes de que sea demasiado tarde. La oportunidad llegó en marzo, cuando Margarete Buber-Neumann, la trabajadora civil de Siemens, que había estado ayudando secretamente, informó a Irena que sería transferida a otra fábrica. Antes de partir, ofreció intentar llevar consigo algunos de los documentos. El riesgo era enorme. Si Margarete fuera descubierta con estos materiales, enfrentaría ejecución inmediata. Sin embargo, la alternativa, perder el único registro detallado de los crímenes cometidos en Ravensbrück, parecía igualmente insoportable. Con ayuda de Elsa, quien distrajo a los guardias, Irena entregó a Margarete uno de sus cuadernos, el que contenía la documentación más detallada de los experimentos con sulfonamidas, incluyendo el testimonio de Eva Rosenthal sobre las filmaciones y la verdadera motivación detrás de los procedimientos. Esto debe llegar a Suecia, instruyó Irena. A esta dirección. Le entregó un pequeño papel con un nombre y ubicación memorizada meses antes. Margarete escondió los documentos dentro del forro de su abrigo y salió de Ravensbrück por última vez el 24 de marzo de 1944. Durante semanas, Irena no supo si los documentos habían llegado a su destino o si Margarete había sido capturada. Mientras tanto, la situación en Ravensbrück continuó deteriorándose. Para el verano de 1944, con los aliados avanzando en múltiples frentes y las noticias de la liberación de campos en territorios recuperados, llegando incluso al aislado mundo de Ravensbrück, la administración de las Schutzstaffel pareció dividirse entre aquellos determinados a eliminar evidencia y aquellos que comenzaron a considerar sus opciones posguerra. La doctora Oberhauser, quizás reconociendo que los vientos cambiaban, comenzó a mostrar una inesperada clemencia hacia algunas prisioneras, particularmente aquellas de nacionalidades occidentales que podrían tener conexiones útiles después de la guerra. El Dr. Gebhardt, por el contrario, intensificó sus esfuerzos por eliminar testigos potenciales. Las conejas, sobrevivientes, aquellas que habían sido sometidas a los experimentos pero habían sobrevivido, fueron gradualmente trasladadas a la enfermería con diversos pretextos médicos, solo para morir misteriosamente poco después. Irena, reconociendo el patrón, trabajó con Elsa y otras capos simpatizantes para proteger a estas mujeres, a veces alterando registros para confundir a los guardias sobre su ubicación, otras veces escondiéndolas brevemente durante las elecciones. En agosto de 1944, la noticia más extraordinaria llegó a través de la red clandestina. Los documentos entregados a Margarete habían llegado a Suecia. Más importante aún, habían sido presentados a representantes de gobiernos aliados, quienes por primera vez comenzaban a compilar evidencia de lo que más tarde se llamaría crímenes contra la humanidad. Para Irena, esta confirmación fue una validación de todo su trabajo de documentación. Incluso si ella no sobrevivía, la verdad había escapado de las alambradas de Ravensbrück. El otoño trajo cambios significativos al campo. Ante el avance soviético en el este, las Schutzstaffel comenzaron a evacuar otros campos, trasladando a miles de prisioneras adicionales a Ravensbrück. La población se duplicó, llegando a casi 40.000 mujeres hacinadas en un espacio diseñado para 8.000. Las condiciones se volvieron apocalípticas. Las raciones, ya insuficientes, se redujeron aún más. El sistema sanitario, siempre precario, colapsó completamente. Las enfermedades infecciosas se propagaron incontrolablemente. La tasa de mortalidad se disparó tan dramáticamente que incluso los crematorios, funcionando 24 horas diarias, no podían procesar todos los cuerpos. En estas condiciones, Irena continuó su doble tarea de curar y documentar. Como enfermera, hacía lo poco que podía con recursos casi inexistentes. Cambiar vendajes hechos de papel cuando no había gasa, administrar aspirina cuando se necesitaban antibióticos, ofrecer agua y consuelo cuando no había nada más. Como cronista, seguía registrando cada atrocidad, cada muerte innecesaria, cada experimento médico que continuaba a pesar de la inminente derrota alemana. En enero de 1945, con los soviéticos avanzando rápidamente hacia Berlín, la comandancia de Ravensbrück recibió órdenes de comenzar a eliminar evidencia. Los archivos médicos fueron quemados, el edificio donde se habían realizado los experimentos fue renovado, eliminando las características más incriminatorias.
Las conejas sobrevivientes, testigos vivos de los experimentos, fueron designadas para traslado especial, un eufemismo para ejecución. Irena, alertada por un miembro del personal administrativo que había comenzado a buscar formas de salvar su propia vida cooperando con las prisioneras, organizó un esfuerzo desesperado para esconder a estas mujeres. Con ayuda de Elsa y otros capos, crearon identidades falsas, intercambiaron números entre prisioneras y utilizaron los crecientes niveles de caos administrativo para confundir los registros. En febrero, las Schutzstaffel comenzaron a ejecutar prisioneras en grupos más grandes, ya no pretendiendo que las muertes eran por causas naturales o traslados. Las ametralladoras sonaban regularmente en el bosque cercano y columnas de mujeres seleccionadas no regresaban. Al mismo tiempo, rumores de posibles evacuaciones comenzaron a circular. Los guardias, conscientes de que la guerra estaba perdida, hablaban abiertamente de traslados hacia el oeste, lejos del avance soviético. Si nos evacúan, debemos mantenernos juntas, instruyó Irena a su círculo más cercano. Y debemos llevar la documentación con nosotras, distribuida entre todas, para minimizar el riesgo de pérdida total. Para entonces, su trabajo de documentación abarcaba 6 cuadernos improvisados, cada uno conteniendo testimonios detallados, nombres de perpetradores y víctimas, descripciones de experimentos, fechas precisas, todo lo que podría necesitarse para llevar a estos criminales ante la justicia. En marzo, la Cruz Roja Internacional finalmente logró acceso limitado a Ravensbrück. Antes de su llegada, las Schutzstaffel realizaron una limpieza drástica. Las prisioneras más visiblemente enfermas o abusadas fueron removidas. Los barracones fueron temporalmente descongestados, trasladando a miles de mujeres a subcampos, y se distribuyeron raciones mejoradas durante los días de la visita. A pesar de estos esfuerzos por presentar una imagen sanitizada, los representantes de la Cruz Roja no fueron completamente engañados. Lograron entrevistar brevemente a algunas prisioneras, incluyendo a 2 conejas sobrevivientes que Irena había logrado preparar con anticipación. La verdadera importancia de esta visita, sin embargo, fue que estableció la presencia de la Cruz Roja en la región, lo que más tarde facilitaría las evacuaciones negociadas que salvarían miles de vidas. En abril de 1945, con los soviéticos a menos de 100 kilómetros de Ravensbrück, la comandancia recibió órdenes de Himmler de iniciar evacuaciones masivas. Miles de prisioneras fueron forzadas a marchas a pie hacia el oeste, muchas muriendo en el camino por agotamiento, exposición o ejecución sumaria cuando no podían mantenerse al ritmo. Al mismo tiempo, la Cruz Roja Sueca, liderada por el conde Folke Bernadotte, había negociado la liberación de un contingente de prisioneras escandinavas y occidentales. Entre las seleccionadas para esta evacuación estaban varias conejas sobrevivientes, colocadas estratégicamente en la lista por Irena y sus colaboradoras que habían logrado acceso a los registros administrativos. Irena, sin embargo, no fue incluida en estas evacuaciones. Como prisionera polaca sin conexiones diplomáticas especiales, permanecería en Ravensbrück hasta el final. El 28 de abril de 1945, con el sonido de artillería soviética claramente audible en la distancia, los últimos guardias de las Schutzstaffel abandonaron Ravensbrück, dejando aproximadamente 3.000 prisioneras demasiado enfermas o débiles para las marchas de evacuación. El 30 de abril, unidades avanzadas del Ejército Rojo entraron al campo. Irena, quien había permanecido en la enfermería atendiendo a las moribundas hasta el último momento, salió al patio para presenciar la llegada de los primeros tanques soviéticos. La liberación, tan largamente soñada, fue un momento complejo. Para muchas prisioneras demasiado debilitadas por años de privaciones, llegó demasiado tarde. En los días posteriores a la liberación, cientos murieron a pesar de los esfuerzos médicos soviéticos, sus cuerpos simplemente incapaces de recuperarse. Para Irena, la prioridad inmediata no era su propia salud, sino asegurar la preservación de su testimonio. Entregó sus cuadernos restantes a oficiales soviéticos, insistiendo en su importancia como evidencia de crímenes de guerra. También proporcionó testimonio oral detallado, recitando de memoria nombres, fechas, procedimientos, todo lo que había documentado meticulosamente durante su tiempo en Ravensbrück. En las semanas posteriores a la liberación, mientras se recuperaba lentamente en un hospital de campaña soviético, Irena se enteró de que varias conejas, evacuadas por la Cruz Roja, habían comenzado a dar testimonio en Suecia y Suiza. Sus historias, junto con la documentación que había escapado previamente a través de Margarete, estaban creando conciencia internacional sobre los experimentos médicos nazis. En noviembre de 1945, 7 meses después de la liberación, Irena fue llamada a Nuremberg para consultar con los fiscales que preparaban el juicio contra los principales criminales de guerra nazis.
Su documentación meticulosa, combinada con los testimonios de las conejas sobrevivientes, proporcionó evidencia crucial para los cargos relacionados con experimentación humana. Durante el juicio de los médicos, un proceso separado centrado específicamente en los crímenes médicos nazis, que comenzó en diciembre de 1946, Irena testificó durante 3 días. Frente a algunos de los mismos doctores que había observado realizar atrocidades, describió con precisión clínica los experimentos, sus supuestas justificaciones y sus verdaderos motivos. El doctor Karl Gebhardt, la doctora Herta Oberhauser y el doctor Rolf Sonntag se encontraron entre los acusados. Enfrentados con evidencia documental meticulosa, incluidas algunas de las filmaciones que Eva Rosenthal había mencionado y que habían sido recuperadas de los archivos de la Schutzstaffel, no pudieron negar su participación. La defensa de los médicos siguió un patrón predecible. Afirmaron que sus acciones habían sido necesarias para el esfuerzo bélico, que las prisioneras habían sido voluntarias, que los procedimientos habían sido conducidos humanamente. Frente a la evidencia presentada por Irena y otras sobrevivientes, estas afirmaciones se desmoronaron rápidamente. El doctor Gebhardt fue sentenciado a muerte y ejecutado en 1948. La doctora Oberhauser recibió 20 años de prisión, aunque fue liberada anticipadamente en 1952. El doctor Sonntag murió en custodia antes de que se completara el juicio. Para Irena, estos veredictos representaron una forma limitada pero significativa de justicia. Los testimonios que había preservado con tanto riesgo personal habían ayudado a establecer la verdad histórica y a crear precedentes legales cruciales para el derecho internacional. Más importante aún, el trabajo de documentación de Irena y sus compañeras sobrevivientes condujo directamente a la creación del Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos para la experimentación médica humana que requiere consentimiento informado, ausencia de coerción y beneficio anticipado para el sujeto. Irena Kowalczyk regresó a Polonia después de los juicios, donde completó finalmente sus estudios de medicina. Dedicó el resto de su carrera profesional a tratar a sobrevivientes de los campos y a documentar los efectos a largo plazo del trauma y la experimentación médica no ética. Murió en 1987, habiendo vivido para ver su testimonio incorporado en libros de texto médicos, enseñado a nuevas generaciones de profesionales de la salud como una advertencia sobre los peligros de separar la ciencia de la humanidad. Las conejas sobrevivientes de Ravensbrück, muchas con cicatrices físicas permanentes de los experimentos, formaron una asociación que continúa hasta hoy compartiendo sus experiencias con nuevas generaciones. En el sitio donde una vez estuvo Ravensbrück, ahora hay un memorial. Entre las exhibiciones se encuentra una reconstrucción del diario de Irena, sus páginas diminutamente escritas preservando para siempre los nombres de mujeres como Eva Rosenthal, Teresa Kowalska, María Leszniak, Sofia Kaminska y Anna Nowak, mujeres que de otra forma habrían sido reducidas a números en los registros nazis, sus sufrimientos olvidados, sus muertes sin significado. Gracias a Irena y a la red de mujeres que arriesgaron sus vidas para documentar la verdad, los horrores de Ravensbrück no quedaron enterrados en las fosas comunes junto al lago Schwedt. Sus testimonios sobrevivieron, asegurando que la historia recuerde no solo los crímenes, sino también el extraordinario coraje de quienes se resistieron a ser silenciadas. Cada año, visitantes de todo el mundo llegan al memorial de Ravensbrück. Muchos se detienen frente a una simple vitrina que contiene un cuaderno improvisado con escritura diminuta, evidencia tangible de cómo un grupo de mujeres, en las circunstancias más desesperadas imaginables, se negaron a permitir que sus torturadores definieran su historia o escaparan a la justicia. El testimonio meticuloso de Irena sirvió no solo para condenar a los perpetradores, sino también para establecer nuevos estándares éticos que continúan protegiendo a sujetos de investigación en todo el mundo. Su legado perdura cada vez que un paciente da consentimiento informado, cada vez que un comité de ética revisa un protocolo experimental, cada vez que un médico recuerda que primero debe no hacer daño. En sus memorias, publicadas poco antes de su muerte, Irena escribió: «Documenté los crímenes de Ravensbrück no por venganza, sino por justicia, no para alimentar el odio, sino para asegurar que tales horrores nunca vuelvan a ocurrir. En nuestros peores momentos, cuando la muerte parecía el único final posible, lo que nos sostuvo fue la creencia de que, si al menos uno de nuestros testimonios sobrevivía, la verdad finalmente prevalecería. La verdad prevaleció gracias a la determinación de una joven estudiante de medicina que transformó su entrenamiento en un arma contra la barbarie, utilizando la precisión clínica no para causar sufrimiento, sino para documentarlo y eventualmente ayudar a ponerle fin».